Camino Celeste, con Estrella Lobey y la colaboración especial de Roberto Guardiano. Esto es Camino Celeste. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Camino Celeste. Mi nombre es Estrella Lobey, soy terapeuta en medicina tradicional china, instructora de Tai Chi y Qigong, reflexóloga holística. Trabajo con terapias vibracionales como flores de Bach, péndulo hebreo y bobina kundalini. Y soy facilitadora de autoconocimiento, técnicas de enneagrama. Así que bueno, les doy la bienvenida y estoy acompañada por el profesor Roberto Guardiano, que es numerólogo y trabaja con biorritmos numerológicos, hace psiconumerología del inconsciente, trabaja también con terapias florales como flores de Bach, es cosmobiólogo y astrólogo. Así que bueno, bien, vamos a comenzar en este programa que es el número 36. Y veníamos hablando en programas anteriores a lo que es la teoría de la sombra, lo que representa, ¿no? En esta forma de terapias integrales, terapias holísticas, que como terapeutas es muy importante conectar al paciente o darle a entender de ese aspecto interno que debería, bueno, trabajar o hacer su parte, ¿no? Desde el aspecto individual. Eso facilita muchísimo el resultado positivo de cualquier terapia que abordemos. Bueno, ¿y por qué es tan importante? En síntesis, hoy lo que vamos a hacer es unir lo que es la sombra, el concepto de la sombra, con la medicina tradicional china. Y bueno, ¿y por qué es tan importante para la medicina china el psiquismo y cuál es su forma de tratar estos desequilibrios dentro de lo que sería este sistema de sanación? Vimos en programas anteriores el concepto de los 5 elementos y sus órganos y vísceras, y la dinámica de control y generación. Esto es muy importante dentro de la filosofía china, la cultura china, el taoísmo, entender esto de el principio de la conexión que hay con lo interno y externo desde los principios de la naturaleza. O sea que dentro de nuestro cuerpo, de nuestra forma energética, tenemos elementos de resonancia con los 5 elementos de la naturaleza. Yo los voy a volver a enumerar y a nombrar porque, bueno, posiblemente haya oyentes que nos escuchen por primera vez. Estos 5 elementos corresponden a lo que sería el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. Al mismo tiempo, estos elementos tienen correspondencias con órganos y vísceras. Estos órganos y vísceras son los más importantes dentro de la medicina china, porque serían como el principio, digamos, resonador de la manifestación energética de cada meridiano. Ya lo veremos más adelante. Entonces, como hablábamos, esta dinámica de control y de generación de estos elementos también tienen planos sutiles que interactúan en el equilibrio psicoemocional y espiritual del ser. O sea que tienen un plano energético, tienen un plano físico y tienen un plano emocional y psicológico. En los 2 programas anteriores vimos la teoría de la sombra según Jung. Y ahora, bueno, lo vamos a relacionar en más profundidad, ¿no? Con lo que tiene que ver con medicina tradicional china. Este concepto no es complejo, lo que pasa que, bueno, es distinto, como todo lo oriental, a veces tiene otros conceptos y otra forma de entender y otras miradas, pero bueno, es muy importante para después abocarlo o poder hacer un tratamiento, o desde el aspecto filosófico poder entenderlo. El espíritu o psiquismo de cada uno de estos 5 elementos que habíamos mencionado antes, y estos órganos que le corresponden, los voy a enumerar, pero al revés. Sería la mente, se denomina Shen y corresponde al corazón. El alma etérea, Hun, corresponde al hígado. El alma corpórea, Po, representa a los pulmones. El intelecto, Yi, representa al vaso. Y la fuerza de voluntad, Tzi, a los riñones. Entonces, acá viene lo no complejo, pero bueno, para prestar atención. El concepto de Shen tiene 2 valencias. Tiene un aspecto que tiene que ver con la mente individual, con la mente en sí, que está relacionado solamente con el órgano del corazón y sus meridianos y su energía. Entonces, cuando hablamos de mente, o sea, del concepto de Shen como la mente, nos estamos refiriendo a este concepto de la energía o el psiquismo del corazón.
que sería la mente. Después, el conjunto de todos estos psiquismos antes mencionados, o sea, esta interacción de todos estos planos o estos aspectos psíquicos, forman lo que sería también Shen, pero lo que representa al espíritu individual. O sea que tenemos un Shen que representa la mente y un Shen que representa el espíritu del individuo. Estos 5 psiquismos forman una forma espiritual. A ver, si lo llevamos a un plano más simple, podemos decir mente-cuerpo, o sea que el cuerpo físico sería la manifestación de todos esos psiquismos, o sería como el ser psicosomático, sin ningún tipo de connotación negativa, o sea, desde la manifestación de lo psicológico al cuerpo. O sea, en perfecta armonía quiere decir que esos 5 psiquismos están en perfecta armonía, o sea, lo que sería una salud perfecta. Ahora, si hay un desajuste en alguno de esos psiquismos o en alguno de esos órganos, va a responder a alguna manifestación, como alguna somatización, algún tema físico, emocional o de algún otro plano. O sea que estos 5 órganos que hablábamos antes forman la base fisiológica del espíritu. Lo que tendría que trabajar un terapeuta en medicina tradicional china, o sea, que conoce bien esta relación, que esta relación es indisoluble entre ellos. O sea, que el estado, por ejemplo, el estado del chi y la sangre, están muy vinculados a cada órgano. Entonces, podemos decir que puede influir un desequilibrio en algún órgano sanguíneo o energético, puede influir directamente en la mente o en el espíritu. O de lo contrario, al revés, las alteraciones de la mente o el espíritu afectan a alguno de los órganos. Interesante para entender la profundidad de la medicina tradicional china. Para el terapeuta es muy importante la parte del yen o la parte del psiquismo, porque bueno, un yen más conectado, más abierto, un ser más conectado con su cuerpo o con su necesidad de sanar, va a hacer que el resultado de la terapia sea mucho más exitosa que una persona que está desconectada, ¿no? de su mente o de estos planos espirituales. Ya hay pacientes que a veces vienen al consultorio con un camino recorrido de conocer otro tipo de terapias y bueno, ya vienen profundizando y otros que no. Entonces, bueno, es nuestra función también darle a entender la existencia de todo esto. Bueno, por lo tanto, la forma del tratamiento se basará en este principio. Ahora bien, bueno, hablemos de un aspecto fundamental que es lo que vinculábamos con la sombra. Lo que corresponde a lo que sería en el psiquismo dentro de la medicina china, a la sombra, es el Jun o el psiquismo del hígado. Sería como nuestro aspecto inconsciente, podemos decir a grandes rasgos, según lo que habíamos hablado de la teoría de Jung de lo que corresponde a la sombra. Ahora bien, podemos tener lo que sería nuestra sombra individual, nuestro aspecto, nuestros aspectos de la infancia, las cosas no reconocidas, las cosas no conscientes. Tenemos también nuestra sombra familiar y tenemos también lo que sería este inconsciente colectivo, ¿no? O la gran mente universal, donde este Jun también está conectado a toda la gran información, no entendiéndolo como algo negativo. Cuando hablamos de sombra, hablamos de la mala canalización o de la inconsciencia, de la desconexión de esa información. No hablamos de algo negativo. Lo que hablábamos en programas anteriores era que teníamos que integrar la sombra para poder avanzar y para poder evolucionar. Entonces, bien, nosotros vamos a recibir de esta gran mente a través del Jun o de nuestro inconsciente esta información, pero en forma de símbolos. ¿Para qué? Para pasarlos al consciente, para pasarlos a la mente, para pasarlos al Shen, para que el Shen pueda transformar eso en conocimiento, en sabiduría y en salud. O sea, porque está conectado a todos los psiquismos de nuestro cuerpo. O sea, que sería como la gran base, ¿no? De datos, donde va a reconfigurar, donde va a sanar, donde va a barrer con obstáculos o con estancamientos viejos de esta encarnación o de otras. No hay mucha distinción en esto, porque como decíamos, el inconsciente es atemporal, puede venir de generaciones anteriores.
Habíamos hablado también de lo que tiene que ver con el cielo anterior y el cielo posterior, la etapa de la concepción, la etapa de la vida anterior, en el ser, cómo afecta en nuestra información actual. Así que bien, esto es muy interesante para entender la amplitud de lo que tiene que ver con la medicina tradicional china y este tipo de terapias integrales. Pero también vamos a señalar que, bueno, que si el paciente está en tratamiento ya psiquiátrico o psicológico o con alguna medicación, no debe interrumpir ni la medicación ni su terapia. Siempre decimos que la medicina tradicional china y este tipo de terapias que nosotros abordamos son complementarias, son integrales y son holísticas. O sea, no podemos pensar que son alternativas, no es una cosa o la otra. Se integra, se suma y bueno, y ayuda en el aspecto que otro tipo de terapias no abarcan. Entonces, por eso hablamos de lo que es la integración. Podemos trabajar con acupuntura y acompañar en tratamientos de ansiedad, depresión, manías, fobias, angustia, pero no solamente desde la acupuntura, sino con todo lo que tiene que ver con la reflexología también orientada dentro de la medicina tradicional china, porque la reflexología tiene una parte dentro de lo que sería este sistema de los 5 elementos. Podemos ver en la planta del pie como una somatotopía o como el reflejo de todo el cuerpo a estos 5 órganos que recién estábamos hablando, que tienen suma importancia en lo que tiene que ver con la armonía psicofísica. Entonces, cuando trabajamos con algún paciente, podemos estimular, podemos sedar según el diagnóstico, bueno, lo que sería la resonancia con estos 5 órganos y después, bueno, poder arrastrar también cualquier tipo de desarmonía. Bueno, los invito a comunicarse, les voy a pasar el número de teléfono que es el 15 5932 6665. 15 5932 6665. Nos pueden enviar un mensaje, un WhatsApp, así, bueno, intercambiamos con alguna consulta, alguna pregunta, por más información, estamos dispuestos a brindarles lo que necesitan. Yo lo que tiene que ver con trabajo en consultorio estoy en la zona de Congreso y en la zona oeste. Así que para solicitar algún turno con acupuntura, reflexología o todo lo hablado anterior, pueden comunicarse al 155 932 6665. También pueden ver los programas anteriores en YouTube, en el canal de la radio, Radio del Pueblo AM 830. Pueden buscar los programas por fecha. Y si no, también en el canal de YouTube Camino Celeste pueden encontrar los programas por fecha. Recién estábamos comentando esto de los 5 elementos o los 5 órganos. Hay un programa que puede extender mucho esta información y es muy interesante, que es el programa del 28 del 10 del 2021. Ahí hablamos también de lo que tiene que ver con la medicina china y las 7 llagas o los 7 conceptos psicoemocionales o estas emociones que desajustan estos psiquismos. Así que bueno, los invito a escuchar ese programa y si no, compartiremos el conocimiento el programa que sigue, así podemos completar bien estos conceptos. Bueno, ahora los voy a dejar con el profesor Roberto Guardiano, que él también tiene conceptos para compartirnos muy interesantes. Y bueno, desde la numerología es mucho lo que se puede aportar. En principio, bueno, respecto al tema que vos desarrollaste, nombraste la palabra máscara. En numerología sería la personalidad, digamos, ¿no? Dentro de la personalidad, para conocer la personalidad, tengo que saber el nombre y apellido de la persona. Entonces, se hace un cálculo fácil, hay una tabla de equivalencia, por ejemplo, la A vale 1, la B vale 2, la C vale 3, así sucesivamente. Entonces, en base a eso, voy anotando el nombre y apellido de la persona y pongo por un lado las vocales, por otro lado las consonantes, y después ahí ya entro a considerar la personalidad interna, que sería la suma de las vocales, la personalidad externa, que sería la suma de las consonantes, y la suma de las dos, la interna y la externa, me da la personalidad que yo llamo global, ¿no? Personalidad. También se lo conoce
con otros nombres, expresión también, la expresión, temperamento también. Todo depende de los autores de cada libro, cómo los llama. Bien, después en el cálculo, yo siempre trato de, cuando hago la suma, el cálculo, trato de llevar a 2 dígitos, antes de reducir a un dígito, ver, lo dejo en 2 dígitos, tiene un porqué, digamos eso. Bueno, eso por un lado. Después, por otro lado, está el camino de vida, que sería la misión que uno trae al encarnar, ¿no? Si creemos en la reencarnación, a esta vida, cuando llegamos a esta vida. Y eso se hace en base a la fecha de nacimiento. Entonces, ahí sería camino de vida, también se lo llama karma o aprendizaje. Otros autores llaman karma a otro, pero en la forma que yo lo fui estudiando, digamos, sería camino de vida o aprendizaje. Entonces, también voy sumando día, mes y año, y el resultado me da un número, y también siempre trato de dejar en 2 dígitos, antes de reducir a un dígito, porque me da mucha información eso. Aparte, tengo que tener en cuenta que en numerología se consideran números simples, números maestros también. Los números simples, ¿qué serían? Del 1 al 9, 1, 2, 3, 4, así hasta el 9. Después están los números maestros, que son el 11, el 22, el 33. También se puede considerar el 44. Fíjense en la importancia de estos números maestros. Por ejemplo, tomemos el caso de la palabra Argentina. Si hacemos la equivalencia letra-número, me da un 44. Y 44 es un número maestro. Fíjense la fuerza que tiene el 44, que son 2 veces 22, o también una vez 11 y una vez 33. Y cuando lo reduzco me da 8. Bueno, 8 es el número del poder. Cada número responde a una vibración planetaria. Por ejemplo, el 1 tiene que ver con el Sol, el 2 con la Luna, el 3 con Júpiter, el 4 con Urano, el 5 con Mercurio, el 6 con Venus, el 7 con Neptuno, el 8 con Saturno, el 9 con Marte. Bueno, entonces, en base a eso, es decir, cada número tiene una cualidad. ¿Y de dónde salen esas cualidades? Responde a la vibración planetaria, como le dije recién. Bien, entonces, estos números maestros son muy importantes y lo podemos tener ya sea en la fecha de nacimiento, o también lo podemos tener en la personalidad también, en la persona interna o externa. Después yo tengo también en cuenta, respecto a los nombres y apellidos, tengo en cuenta si la cantidad de consonantes supera a la cantidad de vocales. Eso también lo tengo en cuenta. Mucho, en los libros no aparece, pero yo en la práctica, por mi experiencia, lo tengo en cuenta. Si prevalece mucho las consonantes más que las vocales, ¿no? Después, bueno, se puede hacer tránsito de letras, o sea, ¿qué significa eso? Voy contando, cada letra tiene un valor, y voy sumando y veo en qué momento estoy viviendo, en qué momento del proceso estoy viviendo ahora. Eso también es por experiencia propia, lo saco. No lo encontré en ningún libro eso. Después, bueno, ¿qué más? Está la personalidad, el número potencial, digamos, que yo llamo, que sería lo que da el camino de vida, el número que te da, más lo que te da la personalidad. O sea, el valor de muchos llaman karma, ¿no? O sea, la fecha de nacimiento reducida, día, mes y año, están llamando, le cuento que tienen que llamar al teléfono que dio Estrella, 15 59 32 6665, todo lo respecto a numerología y todo lo que habló ella. Entonces, 15 59 32 6665. Muy bien, entonces,
¿Qué sería el número potencial? Es la suma de lo que me da el camino de vida, o karma lo llaman otros, más la personalidad global o total. Esa suma me da mi número potencial. ¿Y cuándo se manifiesta? A partir, según mi experiencia, después de los 40, 50 años más o menos empieza a prevalecer. Así como en astrología tenemos el signo solar y el ascendente que entra a prevalecer después de cierta edad, también en numerología, esto que les comenté, entra a prevalecer después de cierta edad. Y siguen llamando. Si no estoy en este momento para responder preguntas, simplemente estoy comentando mi experiencia en numerología. Todos aquellos que quieran realizarse un estudio numerológico tienen que llamar al número ese que estamos dando, 15 59 32 66 65. Y luego viene la devolución, o sea, una vez que ya me da la fecha de nacimiento y el nombre y apellido, tenemos una entrevista. Yo habitualmente estoy en la zona de Corrientes y Callao, Rivadavia y Pueyrredón, es los lugares más o menos que me muevo. Pero bueno, si hay interés más de 2 o 3 personas, hacemos una reunión y doy una clase demostrativa. Así que bueno, todas las inquietudes que tengan lo tienen que canalizar a través de ese número, 15 59 32 66 65. Vamos a un ejemplo práctico de cómo funciona esto. Bien, muchas gracias, Roberto. Bueno, esto que nos estaba compartiendo el profesor Roberto Guardiano, de los números, bueno, hablaba en un principio de las máscaras, es muy interesante de entender cómo diferentes conocimientos, así como la numerología, la astrología, los arcanos, el tarot, el eneagrama, los eneatipos, o sea, son todas formas simbólicas o arquetípicas, donde nos transmiten esta información desde nuestro inconsciente o desde este inconsciente colectivo que estábamos hablando antes. Entonces es como que nos sirven de puente. Nos sirve de puente como para poder bajar esa información que nuestra mente, o sea, lo que hablábamos antes de nuestro yen, a veces no tiene la capacidad o no tiene el espacio necesario como para poder captar y para poder metabolizar. Entonces, este tipo de técnicas, tanto como la numerología, bueno, que lo importante, ¿no? De corrernos esos velos y ver información que nos ayuda a evolucionar, que nos ayuda a pasar al consciente nuestras capacidades, nuestras aptitudes, nuestras zonas un poco más débiles, cómo podemos reforzar esas zonas débiles, cómo podemos aportar, cómo podemos enriquecer nuestra vida a través de ese conocimiento. Y qué importante es, ¿no? El entrecruce de conocimiento y de técnica, porque bueno, con un paciente que, por ejemplo, puede tener un trastorno de ansiedad o depresión, más allá de su tratamiento alopático, podemos trabajarlo bioenergéticamente y también el profesor Guardiano puede orientarlo en este orden, ¿no? En el orden de poder ver lo que no se puede ver a simple vista, que es lo sutil, lo vibracional a través de su nombre, de su fecha, de sus números. Así que bueno, los invito a comunicarse al 15 5 932 6665, 15 5 932 6665, para pedir alguna carta numerológica o alguna síntesis, alguna fecha de nacimiento, algo que ustedes quieran trabajar en este año, se pueden comunicar ese número. Y también para lo que es consultas con medicina tradicional china, reflexología, también, bueno, lo que son terapias vibracionales con péndulo hebreo, bobina kundalini, se pueden comunicar al 15 5 932 6665 para sacar turnos y cualquier tipo de información. También les comento que sobre las clases de Tai Chi y de Qigong que estoy brindando los días martes a las 15 horas, acá también en la zona de Congreso. Así que bueno, los invito también a participar. Es una gimnasia
bioenergética que no hay límite de edad. La verdad que pueden trabajar, no hay límite de edad, no hay límite físico. Lo que hacemos es todo trabajo de respiración, trabajo de apertura de articulaciones, sincronismo. El Qigong es muy sanador porque, bueno, es el trabajo con la energía, con esta bioenergía que veníamos hablando antes de este circuito de los 5 elementos, donde, bueno, se obstaculiza, donde fundamentalmente en las articulaciones. Entonces, todo este trabajo de apertura de articulación y estiramiento es muy, muy productivo primero para producir alivio, después alineamiento y después sanar en todos los planos, porque bueno, habíamos hablado de que todos estos impedimentos también afectaban en nuestro aspecto psíquico y en nuestro aspecto emocional. Cualquier tipo de dolor o obstáculo, si lo revertimos o lo desbloqueamos, también lógicamente nuestra salud psicoemocional se va a ver muy beneficiada. Y bueno, y después también con las clases de Tai Chi, que también está dentro de lo que son las gimnasias orientales, y no hay límite de edad, no hay límite de conocimiento. Cualquier persona que nunca haya practicado puede participar en una clase y también se va a ver muy favorecida. Así que bueno, nos estamos despidiendo, les agradezco, les envío muchas bendiciones y que tengan una excelente semana. Nos escuchamos el próximo jueves en Camino Celeste. Gracias.